Bueno, yo pensaría que esta es una cumbre de la desmemoria, no solo por una imagen que a mí especialmente me ha chocado, que es esa fotografía delante del Guernica de Picasso, un cuadro pintado por un comunista que seguramente si viviera estaría en contra de la Alianza Atlántica y además, sobre todo, de las guerras y del militarismo que representan los consortes de las personas que están en estos días en la cumbre y que hacen esta gira alternativa con la reina, sino también porque viendo la cobertura mediática panegírica en nuestra prensa, sorprende, ¿no? Y me pregunto si esto se hubiera podido hacer hace años, en la España de los años 80, este nivel de descaro, de propaganda abierta sin prácticamente ninguna voz antagónica que plantee una mínima crítica. El otro día vi a Bestringe en el canal 24 Horas diciendo algunas cosas, pero quitando a Jorge Bestringe, o sea, no he visto realmente a nadie más. Y además, porque la desmemoria también pasa por no contextualizar qué significa la OTAN, ni digo ya en términos históricos, sino hoy en día, ¿no? En el actual mapa geopolítico, igual que tampoco se explica pues, de qué va la guerra de Rusia y Ucrania, etc. Esto no sorprende porque sabemos que España, los diferentes gobiernos que ha tenido este Estado, se han caracterizado por usar estos grandes fastos, esta imagen de la marca España, vender lo buen anfitriones que somos, un poco tirando, ¿no?, de ese cliché de qué bien se come en España, qué cuadros tenemos, qué sol, qué playa, etcétera. Esos clichés para anestesiar a la gente, ¿no?, un poco para darnos el pan y circo. Pero también hay que decir que tenemos unos sectores de la sociedad española que, bueno, han caído, ¿no?, también en esa pérdida de memoria y que, viendo las cifras de apoyo a la OTAN, pues son innegablemente mayoritarias en la sociedad española actual, que no solo pasa en nuestra sociedad, también en otras sociedades. Es un proceso de disolución de la memoria muy grande, pero tiene sus límites, lógicamente, porque cuando la gente vaya a comprar, cuando se encuentre ante la inflación, ante las contradicciones planteadas para justificar la participación de España en esta guerra o el aumento de presupuesto para la OTAN, etcétera, pues va a haber unos límites. El tema es quién va a capitalizar esto en términos políticos en el Estado español y en otras partes, y quizás no es necesariamente la izquierda. Y por otro lado, yo diría que esta cumbre pues, deja muy evidente, aparte de todo lo que ha planteado María previamente, pues a mí me preocupan ciertas cosas, ¿no? Cómo se asume acríticamente que los intereses de Estados Unidos, que claramente es quien marca línea en la OTAN porque es un organismo creado por Estados Unidos para la defensa de sus intereses geoestratégicos y geopolíticos, pues ya son abiertamente asumidos por incluso los sectores que dentro de los países que dentro de la Unión Europea apostaban por esa autonomía estratégica que hoy en día, pues, o al menos en estos días, han estado esas voces en silencio, no se ha escuchado ningún atisbo de crítica, también propiciado por este clima bélico. Incluso yo me acuerdo de un artículo que escribió Borrell hace unos años en Política Exterior sobre la doctrina Sinatra, pidiendo que Europa tuviera como un posicionamiento independiente en este choque entre China y Estados Unidos, aun dejando claro que, por supuesto, los europeos estamos más próximos a los valores y demás de Estados Unidos. Pero ahora esto ha sido barrido por completo y yo me pregunto qué gana la política exterior española preocupándose por los ejercicios navales o el rearme supuesto, ¿no? Porque yo dudaría mucho de la belicosidad china al lado de la estadounidense, que nos afecta mucho más en Asia, y no haciendo por preocuparse por un área geográfica donde pues, la cuarta flota de Estados Unidos hace ejercicios navales y además no la cuarta flota, sino el gobierno de Estados Unidos tiene un historial de golpes de Estado abiertos e indirectos, como es América Latina y el Caribe, que es un área geográfica que se supone por la cual España tendría que preocuparse mucho más, y eso en cambio no le concita ningún tipo de preocupación, ¿no? O sea, no se entiende cómo un país puede asumir la agenda, los intereses de otro país en una
confrontación, y con esto concluyo, que no deja de ser una transición geopolítica a la que estamos asistiendo, que no se verbaliza como tal, pero que esto va en esencia de la disputa entre Estados Unidos y China por la hegemonía del orden internacional del presente y del futuro. Bueno, yo creo que desde la OTAN, al menos desde los analistas próximos a la visión atlántica, son conscientes de que hay una división que, si polariza mucho en términos ideológicos, puede suceder que haya un sector del mundo que no abrace, ¿no?, estas posturas. O sea, yo he leído algunos análisis estos días que alertan de eso. Y es importante que nosotros desde Europa nos demos cuenta de que el mundo no es como nos lo están contando nuestros medios, o sea, que hay vida más allá de la postura occidental, entre comillas, que buena parte del mundo, igual que con el tema de la guerra de Ucrania, no se ha posicionado de manera abierta contra Rusia, no se ha posicionado a favor de sanciones. El sur global tiene otros intereses, otra visión, otro lugar desde el que verse, pensarse y otras alianzas que establecer. Y en ese sentido, yo creo que los países de América Latina, ahora será muy interesante ver qué hace Petro con esa posición de Colombia como socio privilegiado, no recuerdo el término específico, ¿no?, pero tiene una figura propia, Colombia, como, digamos, representante de la OTAN en América Latina. ¿Qué va a hacer, ¿no?, con ese papel que además no solo implicaba el papel respecto a la OTAN, sino obviamente siendo Colombia aliado íntimo y el país que más dinero ha recibido por parte de Estados Unidos en materia de defensa? Entonces, yo creo que si los países del eje progresista, de izquierdas, etcétera, con sus diferencias, son conscientes de lo que implica la OTAN, que yo creo que lo son, van a marcar distancias, y ahí lo importante es ver qué tanto los mecanismos de integración y concertación política que América Latina puso en marcha a raíz de la victoria de Hugo Chávez y las subsiguientes victorias electorales de una izquierda plural, ¿no? Pienso en la CELAC, el ALBA-TCP, ¿no?, más circunscrito a determinados países, pero la CELAC, la UNASUR, que la han dejado prácticamente moribunda y demás, se pueden reactivar y volver a poner a América Latina como un actor geopolítico con algo que decir en el mundo de manera independiente y, bueno, intercambiando de tú a tú con otros bloques políticos y económicos, como fue hasta que llegaron otras fuerzas de derecha que, por supuesto, se encargaron de tirar por tierra todo ese papel de una geopolítica contrahegemónica. Entonces, yo creo, en todo caso, que va a ser interesante ver cómo se mueve y que seguramente vamos a tener todavía muchas más lecciones de esa parte del mundo que nos va a enseñar cómo se puede hacer una política sin perder la soberanía, sin perder la dignidad, por decirlo así, aunque claro, a un costo mucho más alto, porque eso se traduce siempre en unos acosos, en golpes de Estado, en lawfare, etcétera, etcétera, que es lo que no encontramos en ciertas izquierdas europeas que, salvo excepciones, por supuesto, tenemos ahí a Mélenchon, ¿no?, pidiendo la salida de la OTAN, entre otros, pues han claudicado e incluso han pedido la entrada a la OTAN, como es el caso de Suecia y Finlandia.